Hola, ahí activo, ¿no? Que no se te ve. Hoy recibí la noticia, me había dicho la pastora que continuaba el segundo, primero y segundo también, así que bueno, que no se... Doble esfuerzo. Estamos casi ya. Mira, está la iglesia. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que se nos da de poder estar, ¿verdad? Y poder compartir lo que dice el Salmo 133. Dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Amén. Porque allí es donde Dios Habita. derrama bendición y vida eterna. Y aparte, no solamente eso, sino que Él derrama del aceite de la unción. ¿Y dónde lo derrama? Allí, no en otro lado. Y hay un error que inconscientemente muchos cometen, teológicamente hablando o doctrinalmente hablando. Dios no derrama su unción en otro lugar. Dios derrama donde hay armonía, donde hay unidad. Él dice, allí envía. Si no, léalo. ¿Quién puede leerlo? ¿Quién puede leerlo? Salmo 133. ¿Quién lo puede leer? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen oleo sobre la cabeza. Esa no, hasta solo el 1, hasta el versículo No, sigue. 2. Vale. Es como un buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, con el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová. ¿Dónde dice? Porque allí envía Jehová. ¿Dónde? En el monte de Sión. No, pero ¿dónde? ¿Qué dice? Porque ahí. Porque allí envía Jehová. ¿Dónde lo envía? ¿Dónde hay? Donde están juntos los hermanos en Cristo, en la armonía. Por eso, estimado pueblo de Dios, amigo tú que me escucha, si usted quiere, yo le puedo invitar al domingo, 10:30 de la noche, a una enseñanza del Salmo 133. Yo ya he escogido el tema. Así que le invito a que usted pueda escuchar ese salmo y se va a sorprender de muchas cosas. Y realmente usted va a conocer cuál es el verdadero deseo de Dios. ¿Cuál es el verdadero deseo? ¿Y qué significa lo que este salmo dice, Salmo 133? Así que le emplazo para el próximo domingo, 10:30 de la noche, por medio del sello, en una plataforma que hay para predicar. Le invito a que usted pueda escuchar este mensaje. Le va a hacer muy bien. Le va a hacer muy bien porque lo he enfocado de una forma pastoral, poderosa y espiritual. Las tres cosas juntas. Y eso es el ingrediente perfecto para la manifestación del Espíritu Santo. Y me gusta ese allí. Y voy a pararme en la frase allí. ¿Qué quiere decir allí? ¿Sabes que Dios ha designado lugares para Él manifestarse? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no es en el local de la iglesia, es donde está el pueblo unido y en armonía. La armonía es un principio divino. La armonía es un principio de Génesis 1, cuando Dios creó la tierra y los cielos. Y usted va a saber cuál es el carácter de Dios cuando hablamos de armonía. Así que no se pierda, le emplazo. Puede invitar a toda la raza, a Salvador, a usted quiera. Escuche esa prédica, porque esa prédica le va a hacer muy bien al que la escuche. A lo mejor la ha escuchado usted muchas veces, pero de la forma que el Señor me la ha dado, se va a sorprender muchas cosas. Va a entender este Salmo 133 de una forma poderosísima. ¿Ya está conectado aquí esto también? Sí, va. No, como solamente veo letras. Bueno, Padre, te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús, por esta nueva oportunidad de poder estar otra vez aquí, donde tú has designado, donde tú derramas la bendición y la vida eterna.
donde la manifestación de tu Espíritu Santo es más evidente que en otro cualquier lugar que nosotros creamos. Tú estableciste lugares, estableciste un lugar, y no es el físico ni el local, es donde hay un pueblo en unidad y en armonía. Tú odias la división, entristeces cuando ves división en tu pueblo, pero tu corazón se alegra cuando también ves unidad entre tu pueblo. Y allí, donde hay unidad, como dice el Salmo, tú derramas la bendición y la vida eterna. Bueno, antes de dar paso al predicador que viene de lejos, solamente quiero hacer algo, hablar de la conducta cristiana, ¿verdad? Qué importante es predicar y enseñar sobre la conducta cristiana. Y hay un libro que aproximadamente se escribió en el año 56 después de Cristo, y el autor de este libro se llama Pablo de Tarso. ¿Por qué se llama Pablo de Tarso? Porque él era de Tarso. ¿De quién era de Tarso también? ¿Quién era de Tarso? Así se acuerdan. Pablo, Jonás. ¿Recuerdan con Jonás? Jonás también era de Tarso. Amén. Aquel que no quería llevar la bendición a Nínive, pero que cuando Dios quiere algo, o lo hace por la buena, o lo hace por la mala. Amén. Bueno, este libro, Primera de Corintios, mayormente habla de la conducta cristiana. Todo el libro lo puedes leer, son dos libros diferentes en su teología doctrinal, pero Primera de Corintios es un libro de corrección, de mucha corrección. Tristemente, cuando se fundaron la iglesia, Pablo fue el mayor fundador de la iglesia, por eso es apóstol. Yo no entiendo cómo alguien se llama apóstol y tiene una iglesia con 5 miembros y es apóstol. No lo entiendo, ¿no? Un apóstol es aquel que ha abierto muchas iglesias. Sí. Y no solamente muchas iglesias, sino que presenció la resurrección de Cristo, ha visto a Cristo. Aparte, tiene los 6 dones ministeriales. Y aparte, ha tenido una revelación privada de parte de Dios. Hoy hoy se levanta, bueno, se acuesta como miembro, se levanta como pastor, se acuesta como pastor y se levanta como apóstol. Como Calvino. Y Dios nos ha llamado a ese hombre al apostolado. Y el apostolado es un tema muy delicado y muy poderoso a la misma vez. Bueno, pero este libro, esta es la primera carta a los Corintios, la iglesia de Corinto. Pablo la fundó al final de los 3 años que él estuvo en Éfeso. Amén. Y él describe una unidad, una hermandad con esta iglesia porque él fue su fundador. Y él escribió esta carta para corregir cosas anormales. Ojalá tuviéramos hombres como Pablo, apóstoles que dicen ser apóstoles, que en vez de estar llenándose sus bolsillos con viajes, hoteles de 5 estrellas y que le den buenas ofrendas a la iglesia, estuvieran en la iglesia corrigiendo las doctrinas que mal sanas se están predicando por muchos lugares y que muchos ignorantes que se sientan a la banca de la iglesia aplauden, sin tener idea de lo que está predicando ni lo que están recibiendo. En vez de dedicarse a ser vividores, que vivan por el Evangelio y vayan por la iglesia a corregir, como hacía Pablo. Y aquí tenemos una carta de corrección. ¿Y qué corrección tenemos en esta carta? Solamente voy a dar una descripción, porque viene un predicador de muy lejos y no quiero que venga en vano, a menos que el Señor diga lo contrario. Quiero mencionar solo el capítulo 1, en el verso 30. Sabes que la iglesia de Corintio, cuando empezó la iglesia de Corintio, había 2 estados sociales: el estado pudiente y el estado no pudiente. Y el estado pudiente menospreciaban al estado no pudiente y los menospreciaban. Por eso hay una anotación aquí muy importante cuando
Pablo, por medio del Espíritu Santo, él dice, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa fue una llamada, una corrección, porque había dos clases sociales dentro de la iglesia de Corintio: los pudientes y los menos pudientes. Bueno, eso también lo vemos en la iglesia hoy. Y los pudientes normalmente siempre miran por encima del hombro al que no tiene. Amén. Y si dan algo, si lo dan, van como la bandera de España, ¿no? Campanilla. Como la bandera de España. Bueno, en Cataluña ya no puede sondear la bandera de España, porque si haces eso, eres un no sé qué. Un facho. Como que, pero claro, esa ofrenda o eso que va a dar no tiene ningún sentido en el reino cielo, porque todo lo que haga tu mano derecha, dijo Jesús, que no lo sepa la izquierda. Esto lo podemos hablar otro día, también tengo otra prédica, media prédica preparada, pero bueno, cuando el Señor nos las dé. Pero me quiero centrar solamente en este momento en el versículo 1:30, cuando dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esta es una corrección, como aunque usted no lo vea, este texto bíblico teológicamente es una corrección a la iglesia, bueno, a los miembros de esa iglesia. Y Pablo escribió esta carta a los corintios para corregir. Y no solamente para corregir, sino para enseñarlos también. No puede haber una corrección si no hay enseñanza. Si usted corrige a alguien, usted tiene que después enseñar. No lo puede dejar medio vestido. Por eso yo, como pastor, cuando corrijo, enseño. ¿Amén? No enseño y corrijo, no. Primero se corrige y después se enseña. Muchos que usan los púlpitos enseñan para corregir. Eso no es así. Primero se corrige y después se enseña. Primero das a entender lo que está mal y después le dices cómo lo tienes que hacer. No dices cómo lo tienes que hacer y después das a entender lo que está mal. Eso no es correcto. Eso no se usa ni en las mejores academias mundanas ni universidades. Primero se corrige y después se enseña. Primero tienes que quitar el mal para poner la tirita. ¿Amén? No puedes poner la tirita para sanar el mal. No. Tienes que sanar y después ¿qué? Poner la tirita. Y aquí vemos un compendio de lo que estoy diciendo. Además, él usa algunos textos que le habló a su hijo espiritual Timoteo en su primera carta, en los capítulos 3 del 15 y 3:16, cuando él habla de que todas las escrituras son inspiradas por Dios, y eso es cierto, desde Génesis hasta Apocalipsis, y son útiles. Y a ver, vemos cómo a Timoteo Pablo le da una serie de herramientas a él, cómo él debe comportarse con la palabra. ¿Y qué herramientas puede usar cuando él predica la palabra? Y él dice, ¿es útil para qué? Para corregir, para enseñar. ¿Siga? ¿Alguna más se acuerdan? Para redarguir. Para instruir. Para instruir. ¿Qué más? Para exhortar. Para todo. Para todo lo que haga falta. A fin. De que todo hombre A sea- fin. ¿Cuál es el fin? De que todo sea De que todo hombre sea perfecto para toda buena obra. Entonces quiere decir que antes de que empiece el hombre a hacer buenas obras, hay que darle a saber que lo que está haciendo está mal. Y eso se llama corrección. A muchos no les gusta la corrección. A la gente no le gusta que la corrija. Y más la que ya tienen pelos blancos, que se creen que ya son expertos en la materia. Y mire, la edad no tiene nada que ver con la madurez. No tiene nada que ver. Las canas no tienen nada que ver con la madurez. ¿Verdad? Hay que respetarlo, lo demanda la Biblia. La palabra dice que debemos respetar a los más ancianos, porque
porque eso honra, pero tampoco le vamos a dar la razón en lo que diga, a menos que no tenga un carácter de un siervo. Por eso, las canas no tienen nada que ver con la madurez. La madurez es una cosa y las canas otra. Y hoy hay gente en la iglesia que tienen canas y necesitan ser corregidos. Simplemente y llanamente. Y no les gusta que alguien más joven que él lo diga. Así es. Aunque en la iglesia no damos nombre, nosotros predicamos y cada cual toma su porción, ¿verdad? Pero una de las cosas que más debemos predicar en la iglesia es la corrección. ¿Por qué? Hay 2 hombres y 2 destinos. Ni hay 6 hombres ni 6 destinos. Hay 2 hombres y 2 destinos. El hombre que hace lo correcto y el hombre que hace lo malo. El camino que lleva a la salvación y el camino que lleva a la perdición. Punto. Y eso lo podemos contemplar en el Salmo 1, ¿verdad? Que nos gusta mucho ese Salmo 1, que estuvimos nosotros predicando este Salmo no sé cuántas semanas, ¿no? Este Salmo 1, que aprendimos muchas cosas de él. Y ahí nos habla David, nos habla la palabra, de los 2 hombres, 2 destinos, y no habla de más cosas. Por eso, la función de la iglesia, ¿cuál es? Pues, que tu destino sea el que marca la Biblia, que es la vida eterna, y que tu comportamiento sea un comportamiento de un hombre sensato, de un hombre corregido. Amada iglesia, si usted no se corrige, usted no va a corregir nada en su vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si usted está con una mujer que no está casado, la Biblia le llama fornicación. Si vamos a todas las enseñanzas doctrinales que dice la Biblia con respecto a la fornicación, en el último libro, para que vea que no voy a usar a Jesús, porque Jesús fue el que lo dijo, pero si vamos a Apocalipsis 20 dice que allí no entrará ni adúlteros ni fornicarios. Entonces, cuando alguien ve esa doctrina, lo más lógico es que usted la use porque tiene autoridad, porque los que están aquí tienen autoridad de parte de Dios para enseñar. Normalmente, si en su iglesia hay personas que están en fornicación, lo más lógico es que corrijas. Así es. Es lo más lógico. Es que no hay otra. Yo no puedo decir desde aquí, no se preocupe hermano, usted siga así, porque Dios es amor, y Dios cuando te mueras te va a coger en su seno como cogió a Abraham. No, eso no es mentira. Si me remito al último libro de la Biblia, y le puedo empezar desde Mateo, porque la palabra fornicación está en los 27 libros del Nuevo Testamento, en los 27 está. Pero vamos a ir al último, para que no se me enfade, Apocalipsis. Dice que allí, donde en la ciudad santa, no entrará ni fornicario, ni adúltero, ni borracho, ni afeminado, ni homosexuales, ni... Entonces, lo más lógico es que yo le enseñe a usted, usando la palabra, de que la fornicación a usted lo va a llevar al infierno. Eso es corrección, eso es corregir. Y después darte la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza después de la corrección? Póngase a cuenta con Dios, cásese legalmente y haga matrimonio con la pareja que usted ama y quiere. Si usted está con una pareja que ama y quiere y no está casado y está en fornicación, eso va a llevarlo a usted y a su pareja al infierno, porque lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Qué más es que usted se ponga bien con Dios? Si ama a la misma persona, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Si usted ama a esa persona y quiere estar con ella y practica el sexo con esa persona, legalice su matrimonio. ¿Qué problema hay? Ninguno. ¿Vas a cambiar de persona? No. ¿Vas a tener una responsabilidad? Sí. Porque ya no eres cualquier cosa. Ahora eres una familia, eres un matrimonio y legal ante Dios, y te asegura, por lo menos por ese lado, que cuando estés en el día del juicio no se te condene por algo que la Biblia, el pastor Campo y muchas iglesias, si lo predican, porque no lo sé, te han dicho que lo que estaba haciendo era malo. No vas a tener nada que decir, porque Dios te va a sacar, no sé cómo lo hará, si pondrá una pantalla de gana uno, no sabemos cómo
será eso, pero dice que hay unos libros llamados los libros de las obras, que están escritos todo lo que nosotros hacemos y decidimos y pensamos y decimos. Quiere decir, creo que se te va a decir todas las veces que el pastor Campo te dijo que la fornicación es pecado. No vas a tener ninguna defensa. No vas a tener nada en que agarrarte porque te van a enseñar la evidencia del delito y que tú no quisiste corregir eso. Así es. Eso es lo que se trata 1 de Corintios. Y Pablo quiere llevar a los corintios a que corrijan. Y créame, ahí los corintios se hacían pecados que si yo se lo dijera, usted se caería para atrás. Lo gordo. Había hasta incesto, Sí. Había hasta incesto entre familiares. Usted es tremendo. La madrastra. Por eso, lo primero que hace Pablo, no los corrige directamente, sino lo primero que hace Pablo, y me gusta esto, o les recuerda, antes de empezar él a mover el molino, lo primero que les recuerda a los creyentes en Corintios es su posición en Cristo. ¡Wow! Ahí les da bien duro a la iglesia. Les recuerda cuál es su posición, que no era la que antes que tenían sin Cristo, sino ahora tienen una posición diferente en Cristo. Por eso dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Por eso, antes éramos personas sin Cristo y ahora somos personas en Cristo. Antes hacíamos cosas que a Cristo las condenaba, pero cuando venimos a Cristo, Dios nos restaura, nos perdona, nos corrige, nos enseña que no debemos seguir haciendo estando en Cristo. Por eso, yo no sé los pastores que predican que la pareja de hecho está bien y que Dios lo respalda. Dios no respalda la pareja de hecho. Y además, va a ser condenada porque nosotros sabemos que ese pecado va a ser condenado porque estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, tenemos que dejar lo que éramos antes de estar con Cristo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Él le hace un recordatorio. Pablo, teológicamente, porque era un teólogo, no se olvide que fue enseñado en la mejor universidad de Jerusalén, por boca de Gamaliel, y después, aparte, los 4 años que estuvo en Arabia Saudí, aprendiendo también. Él fue un doctor de la ley. Aparte tuvo la revelación, como dice más adelante en Romanos y en Corintios. Yo no sé si fue con el Espíritu, si fui yo, pero yo sé que me llevaron para arriba y me dijeron de todo y las cosas que no debía de decir. Así que por eso yo llamo a Romano el verdadero evangelio, porque Romano es el verdadero evangelio. Los evangelios son historia. Romano es la doctrina de la historia. Amén. Por eso léase Romano, que ahí están todas las doctrinas que un cristiano necesita saber. Romanos. Y dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. No solamente estamos, sino Dios nos ha hecho a través de Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Santificación, ya se sabe lo que es santificación, ser santo. Justificación, que es ser justo, cosa que los corintios no habían diferentes géneros de clase social. Sabiduría, no eran sabios, estaban usando la sabiduría humana, que también aquí lo habla Pablo, 1 Corintios, y se estaban olvidando que el precio de su redención le costó a Dios la vida de su Hijo, y que su pecado se pagó con sangre. El pecado que habíamos cometido antes de venir con Cristo. Y era ilógico que estando con Cristo siguiéramos pecando igual. No puede ser. ¿Verdad? No puede ser. Yo no sé estos pastores, y perdónenme, no soy para juzgar a nadie, pero yo sé como estos pastores dicen que la pareja de hecho no pasa nada. No. Si alguien viene a esta iglesia y es pareja de hecho, entiendo, yo las voy a recoger, es claro, las tengo que recoger. Pero les tengo que enseñar que si ellos aceptan a Cristo,
Dios empieza a trabajar en la vida de ellos, cosa la cual ellos tienen que dejar esa forma de vivir como eran antes, tienen que cambiarlo. Así es. Ellos no pueden vivir siendo pareja de hechos siendo cristianos. Por eso no soy tan querido. No soy tan querido. Pero ¿sabes qué? Me importa un pimiento que no sea querido. Mientras me quieran en el cielo, lo demás que me den. Porque a veces, muchas veces, amados, ustedes que me escuchan, ustedes también, los que están presentes, los pastores buscamos caerle bien a la gente, que nos amen. Pero qué chorizos son estos tipos. A mí lo que me interesa es que me quieran arriba. Y a mí. Me interesa que me quiera y que esté contento conmigo el que me llamó al ministerio. Que usted me quiera. Ándale, con tu amor barato. Por eso yo no me dejo querer. Hay una canción que dice, déjate querer, Andrés, déjate querer. Y ahora se está llevando a las iglesias como alabanza. Déjate querer, pastor, déjate querer. Parece que si el pastor es bueno, todo el mundo lo quiere. Pero si el pastor no tiene pelos en la boca, es el diablo. Es el diablo. Ahí no hay amor. Ah, ¿tú crees que no hay amor? Si yo te corrijo de un pecado que tú estás cometiendo y ese pecado te vaya al infierno y gracias a mis enseñanzas y mis correcciones tú haces lo que es debido, no vamos a ver el cielo. Eso no es amor. ¿Amor qué es? Decirte que está bien y verte en el infierno. Eso es amor. ¿A eso le llamas amor? Yo no quisiera que ni mi peor enemigo se vaya al infierno. Porque no le deseo el infierno a nadie. Porque ese es el peor lugar donde el ser humano va a poder ir. Y va a ir por su propia decisión. ¿Y tú crees que yo ni a mi peor enemigo le desearía el infierno? Ni a mi peor enemigo. Y si mi peor enemigo se está muriendo y me llaman al hospital y le quedan 2 minutos para que se muera, yo voy a ir corriendo para que se arrepienta. Porque yo no quisiera ver a nadie ir al infierno, porque eso va a ser terrible. Y si salvarte del infierno diciéndote la verdad no es amor, explíqueme dónde está el amor entonces. ¿El amor qué? ¿Que te hable bonito? No. ¿Que me ría de su gracia? No. ¿Que te engañe diciéndote mentiras de que no dice la palabra, ni la palabra la apoya? El amor verdadero es cuando tú le dices la verdad a la gente. Cuando tú quieres que la gente le vaya bien. Eso es amor. Lo demás es tontería. Y si usted no me quiere, me da igual. Váyase a La Habana y no vuelva más. Aunque me quiera Dios. A nosotros también. Yo tengo mucho de... Aunque me quiera Dios. ¿De qué se preocupa? ¿Por qué estás preocupado que la gente te quiera? ¿Por qué están preocupados los pastores que la gente le den un golpecito en la espalda? ¿Por qué está preocupada la gente? Amada iglesia, a quien tenemos que agradar es al que nos llamó. Al que tenemos que agradar es al que nos puso aquí y nos tuvo por digno de ponernos en el ministerio. Al que tenemos que agradar es aquel que confió en nosotros. A ese es el que tenemos que agradar. Que cuando nos equivocamos podemos ir a Él y Él nos va a ayudar y nos va a perdonar y nos va a corregir. En cambio, la gente no te va a perdonar, te va a criticar, te va a apuñalar, va a hablar mal de ti. Entonces, ¿por qué te preocupa de alguien? ¿Qué te preocupa la gente? ¿Por qué quieres que la gente te ame? Dime. A quien verdaderamente debemos amar es a Dios. Por encima del amor de Dios no hay nada. Y como Dios nos ama,
Dios nos corrige, Dios nos enseña, y de vez en cuando Dios nos da unos tirones de oreja, porque nos ama. ¿Qué dice el libro de Hebreo? Al que Dios toma por hijo, ¿qué? Lo ama ahí y lo curruca. No, lo ama y lo dice. Y lo corruca, ¿no? No, lo ama y ¿qué? Y lo disciplina. Oye, no se puede disciplinar a la gente de la iglesia. Se ofenden si un pastor te corrige. Pero ¿sabes qué? Te vas a ofender más cuando estés en el infierno por no haber obedecido. Ahí sí te vas a ofender. Y ahí ya nadie va a poder hacer nada por ti. Ahí ya nadie va a poder hacer nada por ti. Y ese pensamiento lo vas a tener en toda tu miserable vida en el infierno. Porque los que vayan al infierno no solamente serán los condenados. Los que vayan al infierno van a ser eternamente miserables. Eso dice la Biblia. Eternamente serán miserables. Con un pensamiento que será como una broca en tu mente. Recordándote estas palabras que el pastor Campos te está diciendo hoy. Que pudiste haber edificado y por orgullo no lo hiciste. Amada iglesia, aquí no vengo a predicar lindo. Dios no me ha puesto aquí para predicarte lindo. Ni para que me des no me des un golpito en la espalda o que me escribas que bien predica. Todo eso a mí no me sirve para nada. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Para decirte que si tú no cambias y no corriges tu estado posterior va a ser el que tú no deseas, ni desearás a nadie que lo viva. Por eso dice el versículo 30, más por Él vosotros estáis en Cristo Jesús. Y mire, permítame antes de terminar. Colosenses 2, verso 10 dice, aquí dice en 1 Corintios 3, 1:30 dice, mas por Él vosotros estáis en Cristo. Pero mire lo que dice Colosenses. Y vosotros no solamente estáis en Cristo, sino que estáis ¿qué? Completos en Él. ¡Wow! Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No solamente nos dice Pablo que nosotros estamos en Cristo, esa es nuestra posición real, sino que en esa posición real que tenemos hoy no estamos solamente en Cristo, sino que además estamos completos en Él. Quiere decir, no necesitamos nada, ya Cristo lo llena todo. Cualquier satisfacción, cualquier deseo, cualquier anhelo, ya está en Cristo todo. Por eso, porque te vas a revolcar con el pecado si tú ya estás completo en Cristo. Arregla tu situación. Si es fácil no ir al infierno. Sigue lo que dice la palabra y no vas al infierno. Fíjate. Y termino, porque va a venir el predicador que viene de lejos. ¿Qué significa que estemos completos en Cristo, entonces? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez te has preguntado, amada iglesia, qué significa que estamos completos en Cristo? Permíteme darle una definición. Estar completo en Cristo es que en Cristo mora la gloriosa, completa totalidad de quien es Dios. Todo lo que de Dios se encuentra en Cristo. Toda la gloriosa persona de Dios habita y mora en la persona del Señor Jesucristo. Y todo lo que es Cristo lo tenemos nosotros. Por eso dice Pablo, no solamente vosotros estáis en Cristo, sino que estáis completo en Él.
Tela marinera. ¿Y qué nos dice eso Pablo? Un versículo más arriba, en Colosenses 2:9 dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Permíteme decirle algo. No sé si usted se creerá lo que yo le voy a decir, pero si no se lo cree, me da igual porque eso lo dice la Biblia. Quiero dejarle esta enseñanza. Todo lo que Dios es y todo lo que puede encontrarse en Dios está encarnado en la persona de Jesucristo. Cristo lo llena todo. Por eso Pablo dice, no solamente vosotros tenéis la posición, sino que tenéis la llenura de esa posición. Y eso es lo que le quiere dar a entender a la iglesia de Corinto. Y él empieza por el fundamento, porque para traer una corrección tenemos que poner el fundamento. Tenemos que hacer ver a la persona dónde está parada, para que pueda corregir y pueda aprender. De hacer lo malo a empezar a hacer lo bueno. Que el Señor me lo bendiga. Ahora anuncio desde lo más sublime de las tierras lejanas. Siga. Viene Gerardo. Gerardo le va a traer un pensamiento lindo. Lleva como 2 semanas o 3 preparando el mensaje. Estaba orando al Señor para que este día no llegase, pero ¿saben? Los días llegan. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Primeramente, dar gracias por la oportunidad que el pastor nos brinda, el de poder compartir, el poder estar aquí también delante de vosotros y a la misma vez el poder expresar, ¿no? Decía el pastor, ¿quién no tiene amor? ¿El que disciplina o el que no disciplina? Si yo contara desde el principio de la manera en la que nos disciplinó a mi pareja y a mí, yo creo que no se lo imaginara. Ha cambiado mucho. No en el mensaje, sino yo creo que en lo pronto de a veces decir las cosas. Recuerdo, les comento así rapidito para hacer la introducción y a ver si se me quitan un poquito los nervios. Recuerdo cuando conocí al pastor, recuerdo que uno de los primeros días mi esposa se quedó embarazada y yo recuerdo que contento, aquel gran entusiasmo, ¿no? Como todo aquel que va a ser padre por primera vez, corriendo hacia el pastor, que voy a ser papá. Y recuerdo la respuesta que él me dio, muy firme. Me dijo, pero no estás casado, estás en pecado y eso a Dios no le agrada. Me cortó toda emoción que llevaba de golpe. Esos fueron los principios de cuando yo conocí al pastor. Recuerdo que nos corrigió demasiado, muchísimo. Incluso todavía lo sigue haciendo y agradezco por ello. Agradezco por ello porque creo que la dirección que Él nos ha llevado siempre a tener enfocado nuestra mirada siempre en Cristo, creo que lo han notado, creo que hoy, incluso hoy mismo, en que todo su mensaje está enfocado en Cristo. Todo es que nuestra mirada siempre esté en Cristo, en que sigamos a Cristo, en que agrademos a Cristo, en que Cristo lo tiene que ser todo en nosotros, en que no podemos hacer nada sin Cristo. Y siempre ha sido ese mensaje. Hoy quiero traer una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento, basado en Hebreos 10:36. Hebreos capítulo 10,
versículo 36 al 39. A ver si Yo tengo. me lo dice. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Hebreos 10, del versículo 36 al 39, pero me gustaría repetir el versículo 38. Y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Me he quedado parado en la palabra de retroceder. El por qué menciona, mas el justo vivirá por fe, pero a la misma vez dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Traigo el pensamiento acerca de la perseverancia. ¿Cuántas veces nos hemos echado atrás ante cualquier circunstancia o cualquier razón o cualquier meta o cualquier cosa que nos queramos proponer? ¿Cuántas veces hemos desistido por no haber aplicado la perseverancia, por no haber continuado aquello que a lo mejor ha habido un anhelo en nuestro corazón y por las circunstancias, por la dificultad, nos hemos echado para atrás y hemos decidido mejor ya no continuar? Muchas veces se nos olvida algo que es muy importante en base a esto. Cuando emprendemos algo, cuando empezamos algo, o incluso en nuestro diario caminar con el Señor. Yo creo que una de las mayores veces, creo que muchas de las veces, siempre le he preguntado al pastor y siempre ha sido algo de tema o un principio de tema el preguntar por qué muchas de las personas que vienen a la iglesia o que se acercan al Señor, por qué solo las vemos un tiempo y luego se apartan y se alejan y ya no vuelven. ¿O será que porque desistieron, porque no encontraron lo que buscaban, o no pusieron su mirada en Cristo, como el pastor normalmente suele enfocarnos a que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús? ¿O cuál fue la razón el por cual una persona viene y luego se aparta? Y no es porque venga a la iglesia y yo no venga más a esta iglesia, sino que luego vemos que las personas ya ni están en esta iglesia, ni están en ninguna otra, sino que únicamente dieron un paso atrás y ya no volvieron y continuaron el caminar, el caminar correcto, el que el Señor pide que nosotros tengamos. ¿Por qué? ¿Por qué las personas desisten? Y a veces se nos olvida algo que es muy importante y muy fundamental, porque a veces tomamos las decisiones, pero las decisiones que tomamos están fuera de Cristo, están fuera de Jesús. Son decisiones emocionales que tomamos, a lo mejor porque estamos adoloridos o hemos tenido a lo mejor algún problema y hemos escuchado a lo mejor en algún sitio de que si venimos al Señor, el Señor va a sanar y va a curar todas nuestras dolencias y nos va a ayudar en todo nuestro caminar, pero ¿la decisión fue tomada con Jesús o fue tomada únicamente por una simple emoción? ¿Por qué lo digo y por qué hago énfasis en la decisión? Porque todo lo que hacemos está basado en decisiones. Todo lo que queremos hacer, todo lo que intentamos hacer, todo está basado en una decisión que tomemos. Nosotros, cuando empezamos a congregarnos a la iglesia, recuerdo de que íbamos y veníamos cuando queríamos, pero hasta que no llegó el momento en el que tomamos la decisión de decir, estemos como estemos, padezcamos lo que padezcamos, tengamos el problema que tengamos, siempre estaremos en la iglesia. Y no por venir y encerrarnos en las cuatro paredes, sino que porque sabemos que en este lugar es donde lo único que encontraremos es la paz del Señor. Y ya no es porque se nos reprenda o no se nos reprenda, porque la reprensión, como el pastor al principio nos decía, la reprensión sin amor
no, la reprensión sin la reprensión, el amor sin reprensión no es amor. Entonces, si la reprensión el amor sin reprensión no es amor, pues es lógico que cuando estamos haciendo algo malo y se nos predica la palabra va a redarguir en nosotros y eso nos va a causar ese malestar. ¿Cuántas veces, haciendo énfasis a lo del principio, cuando el pastor me dijo de si estaba casado, que estaba en pecado, que no era algo grato para el Señor, me imagino que todos, cuando han sido corregidos en su momento por inmadurez, siempre ha ido aquello de el pastor no tiene amor, o el pastor me ha reprendido y sin saber cómo me siento, que no comparte la felicidad conmigo. Pero al contrario, si nos damos cuenta, esas palabritas que él me dijo en ese entonces, y estoy hablando de hace 8 años, 8 años más o menos, fueron unas palabritas muy sencillas y muy simples, pero hoy durante todo este tiempo he podido llegar a entender el motivo de esas palabras. No lo hizo con una intención mala o una intención de querer herirme, sino que lo hizo con la intención de que sabía que si yo seguía viviendo esa vida como la tenía, era un camino de perdición, porque Dios ama a todo aquel que se somete a su palabra, no al que vive como quiere o como desea o como se le antoja. Amén. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si estamos con Cristo, si hacemos y cumplimos lo que su palabra nos pide que hagamos, estaremos siempre, Él siempre estará en nosotros, y por muchas dificultades que vengan en nuestra vida, Él siempre estará ahí para ayudarnos y ayudarnos a levantarnos y a poder continuar el camino que un día empezamos, no retrocediendo ni echándonos para atrás. Sé durante todo este tiempo que el Señor ha hecho muchas cosas conmigo y con mi familia, pero también he aprendido y he entendido que Él primero antes de hacer algo en mi vida, de hacer algo con mi familia, antes de Él intervenir en algo, Él primero ha esperado siempre que yo agote mi fuerza. Siempre ha esperado a que yo doble mis rodillas y espere a que yo le busque y le diga de que no puedo hacer las cosas sin Él. A veces ignorantemente o a veces sin saberlo o sin darnos cuenta, cometemos el error de hacer las cosas sin contar con Él, o avanzar y sin tomar la decisión de decir: Señor, quiero continuar contigo, quiero hacer esto contigo, quiero que tú me ayudes. A veces sin darnos cuenta, incluso a veces diciéndolo, o incluso a veces en alguna oración diciéndolo, lo podemos comentar o podemos hablarlo con Él, pero a la misma vez luchamos con nuestras propias fuerzas, sabiendo que todo Él lo tiene bajo control. Y a nosotros se nos ha enseñado que Él nunca dice no, Él siempre es un sí o espera. Si es el espera, es porque a lo mejor no estamos en el momento para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. La perseverancia ¿en qué es lo que debemos de perseverar entonces? Perseverancia en nuestro caminar, en nuestra vida, pero ¿de qué manera perseveramos en el Señor? ¿De qué manera podemos hacer para perseverar? Una de las formas para poder perseverar, que tenemos que perseverar y que tenemos que hacer siempre esa énfasis, es la perseveración en la fe, en la oración, en la palabra, en el amor y en el servicio. La necesidad de orar siempre y no de desmayar es una de las perseveraciones mayores que debemos de tener como cristianos, como seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros tenemos comunicación con nuestro Dios.
sino de qué manera nosotros podemos, como decía antes, de qué manera podemos contar con Él, de qué manera podemos decir, Señor, ayúdame, si no hay una oración, no hay una comunicación, no hay una cercanía con Él, ya que es lo que nos lleva a poder completar lo que Él quiere hacer con nosotros. En Lucas 18, del 1 al 8, amén, nuestro Señor Jesús nos refirió una parábola acerca de la necesidad de tener que orar siempre y no desmayar. Dice en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aún que ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les dará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántas veces hemos empezado a orar por algo y al ver que no hay respuesta desistimos? ¿Encontrará el Señor una fe activa cuando Él venga? Nuestra oración será constante cuando deseamos algo o cuando tenemos peticiones. Nuestra oración es constante y no desmayamos hasta no ver el fruto de esa oración. A lo mejor tenemos algún familiar que a lo mejor queremos que se acerque al Señor, pero al ver su estatus de vida o su forma de comportamiento, vemos que es algo imposible y desistimos y dejamos de hacerlo porque pensamos en nuestra mente finita de que esa persona a lo mejor ya no tiene salvación. Juzgamos sin saber, juzgamos sin querer, cuando en realidad es el Señor el único el que puede y tiene todo para poder redarguir el corazón de las personas. Mas sin embargo somos nosotros los que no debemos desistir ante ninguna oración basada en algún familiar que tengamos. Y me refiero a familiar porque si son los que más cercanos son los que tenemos a nosotros, imaginémonos a los que no tenemos cerca y no convivimos y no tenemos ninguna empatía con ese tipo de personas. La clave de la perseverancia es no rendirse, y lo más importante es depender siempre de Dios. En Hebreos 12, del 1 al 3, nos dice: Hebreos 12, del 1 al 3, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Consideraba aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. En Mateo 24, 12 al 13, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Hebreos 10:38, que fue el primer libro, dice, y si retrocedieres no agradará a mi alma. Si retrocediésemos y no agradásemos su alma, entonces prácticamente es que porque se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos también se enfriarán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. La perseverancia que tenemos que tener es no de estoy ahorita en este momento aquí y luego de aquí a un tiempo pues dejo de ir a la iglesia o dejo de orar o dejo de leer la palabra porque el Señor no funciona o porque y por qué muchas de las veces se dice o escuchamos la palabra de el Señor no funciona, porque a lo mejor aquello que nosotros queremos y deseamos no se nos es cumplido, pero alguna vez nos hemos puesto a pensar si eso que nosotros deseamos es lo que en realidad es lo que Dios quiere para nosotros, o es que estamos caminando en la dirección equivocada, porque muchas de las veces cuando tomamos decisiones equivocadas, por más que querramos orar por algo que a Dios no le agrade, Dios nunca va a responder, porque Dios solamente responde a aquel que camina en base a su palabra, no al que camina fuera de ella. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El proseguir hasta el final. Decía el pastor antes de terminar, decía de que cuán difícil, si al caso era difícil poder caminar con el Señor. ¿Qué tan difícil es no cometer pecado? ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar el pecado y poder continuar caminando, caminar con Dios, caminar con Cristo, haciendo lo que Él nos pide que hagamos? ¿Por qué a muchas de las veces se abraza más el pecado más que al Señor? ¿Será porque a lo mejor es una vida fuera de oración, una vida fuera de la palabra, una vida fuera del caminar con Cristo? Mi pregunta es, ¿quiénes llegarán a la meta final? ¿Llegaré yo a la meta final? Esta es una dedicación constante, una continua relación. Una continua relación. Así es. Esto no es de... Hace unos días platicaba con el pastor eso al respecto. La decisión de seguir al Señor no es una decisión tomada en un principio y ahí se quedó esa decisión y ya ahora, pues ya la decisión ya la he tomado. El caminar con Cristo es una decisión diaria, una decisión en cada amanecer. Cuando uno se levanta, abre los ojos y lo único que hace es presentar el día al Señor, sabiendo de que si lo empezamos con Él, así mismo también lo terminaremos con Él. Pasemos lo que pasemos, tengamos aflicción o no tengamos aflicción, tengamos problemas o no tengamos problemas en el lapso del día. Pero si mi día lo empecé con Él, así mismo también lo terminaré. ¿Cómo ser discípulo de Jesús? Fue las últimas palabritas que el pastor dijo desde el martes pasado, de la semana pasada. ¿Cómo ser discípulo de Jesús? Dijo, para poder ser discípulo de Jesús, hay que negarse primero a uno mismo. ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estoy dispuesto yo a negarme a mí mismo? Es una pregunta difícil a lo mejor de contestar, pero a la misma vez es fácil de contestar. Porque si estamos en Cristo y hacemos lo que a Cristo le agrada, entonces ¿qué es lo que yo debo negarme si ya estoy en Cristo? Pero muchas de las veces nuestro subconsciente nos lleva a querer abrazar más lo que no nos conviene que lo que nos conviene. ¿Y por qué digo lo que nos conviene? Porque tenemos un periodo de vida. Nacemos y tenemos que morir, pero luego hay una eternidad más allá de ese principio de vida, más allá de esta pequeña corta de vida que tenemos. Hay una vida eterna para pasarla con Cristo. ¿Cómo podemos llegar a pasar una vida con Cristo si en esta corta no podemos hacerlo?
si al final cuando lleguemos con el Señor, cuando el Espíritu Santo presente a su iglesia, si al final es para pasar una eternidad con Él, Amén. y aquí no podemos pasar una corta vida junto con Él, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué, a pesar de que las reuniones muchas de las veces se hacen por la noche, hay mucha gente de que no viene? ¿Por qué? El cansancio a veces se nos hace agotador. Yo a veces vengo del trabajo, me siento en el sofá y créanme que no me quiero levantar, no quiero levantarme, no quiero, muchas de las veces incluso he dicho no quiero ir. Pero sé que hay una decisión que he tomado, hay una decisión que tomo a diario y que esa decisión es la que tiene mucho que ver con mi vivir. Termino con una conclusión. La persona que vive enfocada en su meta final difícilmente se apartará del Señor, porque cuando las fuerzas se agotan, el Señor las renueva y la fe nos hace continuar hacia adelante. Amén. Pastor. Amén. Bueno, gloria al Señor. No hay mucho que decir. Mi conclusión es una. Y perdóneme por ser tan sincero. Me conocerán porque soy muy sincero. No soy ningún embustero. Soy muy sincero. Aunque a la gente le gustan más los embusteros que los sinceros. Pues váyase con los embusteros. ¿Sabes cuál es mi conclusión? De que hay muchas falsas conversiones. Hay muchos falsos cristianos y cristianas y cristinos y calientabancos, chupacabra y ganideros que vienen solo a aprovecharse de lo que es Dios, pero ellos hacer lo que ellos quieren. ¿Sabes cuál es mi conclusión? Que se vayan todos al infierno. Porque se van a ir. Amado, una persona que no persevera, una persona que viene a la iglesia cuando le da la gana, una persona que hace lo que le da la gana, esa persona no se ha convertido nunca. Claro, es que hay dos formas de hacer esto. Hay convencido, hay convertido y hay discípulos. Pero hay muchos convencidos. Están convencidos de que Dios existe y que le entra diarrea cuando saben que se van a morir y que no se sabe qué va a pasar después de la muerte. ¿Sabes por qué mucha gente habla de Dios pero no tienen a Dios en su corazón? Porque tienen miedo a la muerte. La gente, el ser humano le tiene miedo a la muerte. Saben que Dios existe y saben que la muerte es real como la vida misma. Y que no saben dónde van a ir. Por si acaso soy medio cristiano, por si acaso. No, amada iglesia, yo me convertí hace 36 años. Llevo convertido. Wow, 36 años. Casi una vida. Tengo 30 y casi los 40. Ojalá. Si no me pudiera dar vuelta atrás de ese viejo, 40 años en que me pare. No lo piense. Pero voy a añalar el... Yo nunca he dejado de caminar con Cristo. He tenido bajones, como la bolsa y como el Bitcoin. Como todos. ¿Qué he tenido ganas de abandonar? Como cuando usted va a casa de su suegra y no la quiere ver más. ¿Qué he tenido ganas de tirar la toalla? Pues un montón de veces. Y más cuando voy a la playa. Que no me olvido la toalla cuando voy a la playa. Soy tan humano como lo es usted. He vivido de todo. Me han hecho de todo. Me han traicionado. Han hablado mal de mí. Me han querido destruir. Aquí estoy. Y es lo que decía Gerardo. ¿Qué nos mantiene en el Señor? La decisión que hemos tomado. Porque cuando tú decides algo, si realmente lo decides de corazón y consciente de lo que estás haciendo,
tú eso que has decidido, tú no lo tiras por tierra. Por eso puede llegar a la conclusión que hay muchos convencidos, pero que nunca han tomado la decisión de seguir con Cristo. Quieren estar en la iglesia a media, pero seguir haciendo lo que me da la gana. ¿Sabes, amada iglesia? Hay mucha gente que no ha venido a la iglesia hoy. No es que no hayan podido, es que no les da la gana. No les da la gana de venir. No les da la gana de corregir sus pecados. ¿Por qué? Porque hay poca gente ahí en el grupo del ministerio. Porque hay gente que no quiere someterse. Gente que quieren hacer y seguir siendo lo que son. Pero aquí no pueden estar conmigo. Porque si yo soy radical, todo lo que yo impregne en este lugar va a ser radical. Porque la iglesia tiene que ser una imagen del pastor. Y es así, la iglesia es la imagen del pastor, del carácter del pastor. Porque un pastor que permite el pecado, ¿qué imagen en la iglesia? Gente en pecado. Pero si hay un pastor con una vara de hierro, la gente se porta bien. ¿Por qué? Porque la iglesia es el carácter del pastor. Usted entra en una iglesia y huele mal, asobado, a pata, sucia, vasos tirados, todo roto, verás el carácter del pastor. Ese es el carácter del pastor. Pero si usted ve una iglesia que huele bien, limpia, ordenada, ese es el carácter del pastor. La gente identifica quién es el pastor por su carácter, por lo que la gente es. Por eso lo que dijo Gerardo ha acertado mucho, porque la decisión es parte del caminar cristiano y tenemos que tomarla todos los días. ¿Cuántas veces yo he querido cerrar esta iglesia? ¿Sabes cuánta gente me odia por el mensaje que yo tengo o que he dado? ¿Sabes cuánta gente se han ido, me han cerrado puertas y se han ido de la iglesia por yo predicar de arrepentimiento y santidad? Me he quedado solo. Yo bien podía decir, pues cierro la iglesia, me quedo en casa, soy feliz como el cuco. Por lo poco que sé, pues ya puedo mantener mi salvación. Por lo poco que sé, pues no sé nada. Cada día estoy aprendiendo cosas. Pero ¿sabes qué? A veces lo he querido hacer, pero ¿sabes qué? Hay algo que arde en mí y es la decisión que yo tomé de servir a Cristo en las buenas o en las malas. Y a veces somos la iglesia como el McDonald's. Venimos a la iglesia queriendo que Dios haga de nuestra vida en un día todo lo que nosotros en años hemos hecho mal. Venimos enfermos y ya quiere que Dios que nos sane. No, todo es un proceso, amado, en la iglesia. Esto no es el McDonald's, ni es el Popeye. No es el Popeye el marino, no. Sino el Popeye que ha puesto ahora en mi casa, que está muy bueno, Vaya, le recomiendo. Una hamburguesa de pollo, muy bueno. Si un día me quiere invitar, invíteme. Porque al pastor a nadie no le invitan a nada. Dígame. Yo pienso de que tenemos que tener perseverancia para llegar. Amada, tienes toda la razón del mundo, pero si no hay una decisión, no puede haber perseverancia. La perseverancia empieza cuando tomamos la decisión de ser perseverantes. No se puede ser perseverante y después tomar una decisión. ¿En base a qué vas a tomar? ¿A qué vas a ser perseverante? ¿En base a qué? Primero, para ser perseverante, tiene que haber una decisión mutua entre tú y alguien y no fallarle. Por eso leí un texto que a mí me agrada mucho, que es el libro de los Hebreos, un libro que yo leo mucho, en el Hebreo 10:38 al 30 y al 40. Dios nos agrada de aquellos que retroceden. Dios nos agrada, se desagrada, aparte porque eres un infiel, no tienes fidelidad y tu palabra vale menos que la M que del Mercadona. Es como si tú me dices, pastor, voy a la iglesia y no vienes, tu palabra para mí es igual que la primera letra del Mercadona. Y cuando me lo vuelvas a decir otra vez, me río de tanto tu cara. ¿Por qué? Porque ya fallaste una. Como falles una, vas a fallar todas. Porque un mentiroso no es mentiroso por la primera mentira que dice, sino por la que se acostumbra a decirla todos los días. Por eso se convierte en un mentiroso compulsivo.
¿Y sabes qué? Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Lo sé. Levante la mano los mentirosos de aquí, que la quiero ver. ¿O no ha mentido usted nunca? ¿No ha mentido usted nunca? Yo era un mentiroso, ladrón, mujeriego, mentiroso, borracho, drogadicto, me gustaba todo, hasta los árboles. Pero cuando conocí a Cristo, empecé a cambiar mi vida. Ahora, en vez de mentir, digo las verdades. Y por eso le duele más a la gente la verdad que yo digo que las mentiras que ellos se creen. Porque la verdad duele, amada iglesia. Pero la mentira hace amigos. ¿Sabes que la mentira hace amigos? Pero hace daño. Pero hace mucho daño. La verdad duele, pero la mentira hace daño. La verdad sana. Por eso mucha gente se va de las iglesias, porque no quieren escuchar la verdad sobre su mentira, sobre que la decisión que han tomado en Cristo es falsa, que sobre su fe es falsa, que son inconstantes, que no perseveran. A mí me da igual que Dios no me dé pan para comer. Yo voy a seguir amando a Dios igual. Me da igual que Dios me ponga a vivir debajo de un puente, que cierre esta iglesia y que todos ustedes me odiéis. Yo voy a seguir amando a Dios igual. Porque yo no amo a Dios por lo que Dios me da. Yo amo a Dios por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y contra eso que hay, el desánimo, la muerte, la vida, la enfermedad, ángeles, principados, la vecina, mi suegra, mi mujer. Mire lo que le importó, lo que dijo la mujer de Job. A Job le importó un pimiento. Cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Sabe lo que le dijo? Ah, mujer, cuando estábamos bien, alabamos a Dios, pero cuando estamos mal, vete. Y la mandó a freír papa. La mandó a freír papa. Qué pena que no cayó un rayo y se le hubiera cargado. Lo mismo que Dios le dio hijos nuevos e hijas nuevas, Dios tenía que haberle dado una mujer también. Porque para tener una mujer así, prefiero estar soltero. Una mujer interesada. Hay gente interesada en las iglesias. Religiosa. Lobos por dentro vestidos de ovejas. Sinvergüenza, hipócritas. Que cuando las cosas no les funcionan, se van de la iglesia diciendo que la iglesia o Dios es malo. Solamente están en la iglesia cuando les interesa. Cuando le dice al médico que tiene un cáncer. Cuando le dice al médico que te queda una semana para morirte. Viene con una humildad falsa después a la iglesia a pedir al siervo de Dios, a quien tú has criticado, a que ore por ti para que Dios te sane. ¿Cómo Dios te va a sanar habiendo criticado al hombre de Dios? Te vas a morir con cáncer, como muchos están muriendo y se llaman cristianos. Porque Dios no respalda a ningún inútil. Y menos a aquellos que se levantan contra los siervos de Dios criticándolo. Gente que no están comprometida con la iglesia. Gente que hoy te dice te ayudo y mañana te quita la ayuda. Otro te dice que te quiere y mañana te odia. ¿Con quién estamos tratando? ¿Con quién estamos tratando? Nuestro Dios es un Dios serio. Y todo lo que hace es serio. No estamos jugando a un juego, estamos jugando con la eternidad de cada uno de nosotros. Así que compórtense y seanle fieles a Dios, comprometidos con Dios. Y si usted tomó la decisión de seguir a Cristo, aunque te estés muriendo debajo de un puente, siga sin dejar a Cristo. Y si te lleva al cielo, pues gloria, menos problemas, más rápido se va a quitar el sufrimiento. Me dijo Pablo dijo, mejor es estar con Cristo que con ustedes, manada de sinvergüenza. Así lo dijo, léalo, está la palabra. No vaya diciendo después que yo hablo mal por televisión. Yo no hablo mal, yo hablo lo que dice la palabra. Mejor es estar con Cristo que estar con ustedes, le dijo Pablo.
Algo tuvo que pasar o vivir Pablo para decir eso. Alguna razón le estaba dando la gente. Mejor es estar con Cristo que estar con ustedes. Jesús no le dijo a sus discípulos: si os queréis ir, iros. Yo no voy a estar con los que no quieren. Yo voy a estar con los que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Yo voy a caminar con ellos. Yo voy a ayudarles, a enseñarlos, a apoyarlos. Yo no apoyo a gente que no siguen lo que yo sigo, que no aman lo que yo amo. Váyanse a otra iglesia, váyanse a otro ministerio. O aquí hacemos las cosas como dice este libro, o váyanse todos por ahí a cagarla. ¿Para qué tener gente inútil en la iglesia? ¿Para qué tener gente que sabes que se van a condenar? ¿Para qué vas a malgastar el tiempo con gente que no van a ser enseñada ni corregida porque nunca han deseado corregirse ni ser enseñada? ¿Para qué vas a tener sentado en la iglesia a religiosos? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Amén. Así es. ¿Para qué? Que no viven en santidad. Y como dice la Biblia, como no viven en santidad, no verán a Dios. Y eso quiere decir que si el rapto sucede ahora mismo, se quedan en la tierra. ¿Para qué vas a estar gastando el tiempo con gente que sabe que se vas a quedar en la tierra? Porque no viven en santidad. Y si no viven en santidad, no van a ver al Señor. Estoy seguro que si Dios el Padre decidiera que el sábado a las 12 de la mañana vendría Cristo a la tierra y lo publicara en un periódico, seguro que la iglesia estaría llena el sábado. Los que nunca han venido o los que no vienen casi nunca, el sábado estarían los primeros en la puerta. Hay que ser hipócrita y sinvergüenza, porque esa gente hace perder el tiempo a Dios y a la iglesia y a los pastores. Por eso Jesús dijo: no se le puede echar perlas a los cerdos. Y dijo: y son como los perros que vomitan y después se comen su propio vómito. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo el pastor. Para que no me critique que hablo mal. Dígaselo a Jesús, porque lo dijo él, no lo dije yo. Está aquí escrito. Cerdos y perros. Sepulcro. ¿Y qué hay en la iglesia? Lo que Jesús dijo. Cerdos y perros. Y le voy a decir un texto. Y sepulcro va. Y termino con esto. Y sepulcro va. Vaya a ser que los que se están conectando ya no se conecten más. Mire, su problema, no el mío. ¿Están suspirando por ahí o qué? ¿Cuánto, dice la palabra, mayor castigo pensáis que merezca el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 29. No se olviden que el profeta está en Japón. A partir de esta noche o de mañana, creo, tiene un montón de servicios. No se olvide el horario. El de sanidad a las 6 de la tarde, hora española. Los demás servicios creo que es un poco más tarde o más temprano. 6 de la mañana. 6 de la mañana, perdón. Así que Mañana viernes es a las 10:30 de la mañana. de la mañana. Yo voy a escuchar todo. Así que
¿Va a estar conmigo? Sábado y domingo a las 6 de la mañana, pero como siempre se retrasa un poco. Vale. Les voy a llamar a todos por teléfono a ver si es verdad que están. Amén. Sí, amén. No diga amén si no lo va a cumplir, ¿eh? No, sí, tengo que escuchar, siempre escucho. Gloria al Señor. Siempre escucho a los profetas. Y a partir de la semana que viene el pastor Capo va a estar desde las 4 hasta las 8 predicando. Uy, qué bueno. Qué bendición. Ese alimento espiritual, la Bueno. palabra del Señor. A ver cuánto le dura. Joventina está por ahí. Mentira. Le cuesta en el micrófono. Se lo voy a activar yo. Aquí. Joventina se encuentra por ahí. Sí, creo. Joventina, ¿me puede escuchar? Estaba fregando. No me escucha. Bueno, después Joventina la llamará Gerardo. La llamará Gerardo, que le tiene que preguntar una cosa del pasaporte. Y a mí se me olvidó decírselo el domingo. Perdóname a mí, pecador, Señor, que he mentido. Le dije que lo iba a decir y no se lo hice. Me arrepiento de mis pecados. Y no lo volveré a hacer más. Joventina. Se habrá impresionado esta mujer con la prédica. Bueno, hágaselo recordar que Gerardo va a llamar para un tema de pasaporte de ella. Bueno, ¿aquí hay gente para despedir o no? Bueno, uno. ¿Se fueron? No, no han venido. Ah, que no han venido. Menos mal que no han escuchado este mensaje. No era para ellos. Lo escucharán, lo escucharán. No era para ellos. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien? ¿Existe alguien por ahí? José Nilda 21. José Nilda. Sí, no sé. Manda un saludo, José Nilda. José Nilda. José Nilda, manda un saludo. Te queda como la Te tabla. quedaste impactada con el mensaje. Seguramente ya el próximo mensaje no estará. Bueno, hay uno. Si se va uno, se quedan cero. Bueno, seguimos transmitiendo. Hasta las moscas pueden escuchar. A ver si las convertimos. Ya que no se convierte en gente, que se convierta en moscas. Bueno, que el Señor me lo bendiga. No se olvide, las prédicas a las 6 de la mañana va a estar muy bueno. El día de sanidad también a las 6 de la mañana. Y después sabe que usted tiene a las 11:30, a las 12. Yo creo que ya habrá terminado el profeta. Ya habrá terminado. 6. Bueno, vamos justito el domingo. Vamos justito. De 6 de la mañana a 12 de la mañana son 6 horas. Entramos justito a la prédica de aquí de España. Pastor, mi esposo dice que a partir de ahora le va a escuchar a usted. Me ha ¿Sí? dicho, porque quiere escucharlo, dice usted. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Dice que le gusta mucho lo que usted predica. Dígale que el día que lo ofenda me va a dejar de escuchar. Dice que si te ofende no te vayas a dejar de escuchar. Pero, pastor, pero dice que sí, que él va a seguir escuchando. Bueno, Sí. no, por mí no. Que lo haga por él, porque me interesa que él vaya a la vida eterna también con usted. Francisco, a ver si nosotros conectamos el domingo a las 12. Va a estar justo. Va a estar justo porque de 6 a 12 son 6 horas. Normalmente el día de sanidad tarda 5 horas. Pero vamos a estar justo ahí. Si ves que puede entrar, entra. Si no puede entrar, no pasa nada. No pasa nada. Yo sí tengo que compartir a las 12. Estaré un rato por la mañana, pero yo tengo que prepararme también para la iglesia. ¿Vale? Yo le llamaré ya, pastor, hoy día o mañana. Vale, ok. Entonces, Para darle el número, para que usted... vale, de ok. su esposo. Ah, vale, muy bien, así yo hablo con él. A ver si podemos tomar un café un día. Yo quiero ir a Sevilla. Quiero ir a Sevilla. Y yo. Vale. Ojalá, mire, mi corazón está en tener iglesia en todas partes de España, pero cada vez que quiero abrir una iglesia viene el Satanás y me rompe todo. Por algo no quiere. Por algo no quiere. ¿Qué va a hacer Dios con este hombre? ¿Qué va a hacer Dios con este hombre? Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. A partir de mañana empieza lo bueno. No se pierda ningún mensaje. Yo lo estoy escuchando. Pero el domingo sí, el domingo lo escucharé desde las 6
hasta las 10 porque tengo que venir a la iglesia a prepararme, porque tenemos gente que tenemos que ministrar también y ahí está viniendo gente nueva y tenemos que predicarle a ellos también. Pero ustedes no se lo pierdan. Además, creo que andamos justo, Andamos justo, pero si no se puede conectar a las 12, yo le dejo el enlace en el grupo. Cuando se pueda conectar, se conecta. Bueno, que la vida es buena, la eternidad mejor. Si usted quiere, juntos aprenderemos a vivir a Dios. Que Dios lo bendiga, gracias. Discúlpeme si el mensaje le ha sonado brusco, pero la verdad, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Os amo en el Señor, oro por cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo. En el nombre de Jesús.